Pues a mí me parece brutal todo lo que estamos consiguiendo, porque las empresas que funcionan allí son empresas enormes, multimillonarias. Pequeñitos, pero los más auténticos. Todavía me escribe la gente diciéndome gracias por compartirlo de esta manera. Esa ruta no está abierta a No. hacerla sin vosotros. Pues los recursos económicos que tenemos, pues lo que hacemos es preguntar qué es lo que necesitan en ese momento, que no sea yo la que como europea elijo qué es lo que necesita. O sea, tienen una fraternidad, un sentimiento de pertenencia a la comunidad que está claro que nosotros no. Me sentía como si estuviera viviendo dentro de un documental. Muy buenas, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Os damos Hola, la ¿qué tal? bienvenida a un nuevo episodio de Charlas sin GPS y encima hoy tenemos invitada especial. Súper especial. Nos hemos traído a María. Hola, ¿qué tal? María y su proyecto Masai Experience, que ahora nos va a contar de qué va su proyecto, qué hace, aunque el nombre ya da muchas pistas. Sí. ¿Alguna? Ella es alumna de nuestro programa de Despega y bueno, pues nos va a contar cómo ha ido evolucionando su vida a raíz de pasar por la formación y cómo está cambiando muchas vidas, tanto en el lugar que visitas como a todos los viajeros que llevas. Y a ella misma. Bueno, Y a eso por ella misma, supuesto. porque ha sido el cambio más brutal, que de hecho este proyecto nace de pues una necesidad que nos va a estar contando, que yo creo que muchos y muchas de vosotros os podéis llegar a sentir identificados con las salvedades de las circunstancias, pero bueno, pues estas cosas que hacemos y vivimos y que queremos cambiar, y bueno, pues aquí tenemos a María, que es una súper valiente y que se lanzó porque el propósito era mucho más grande que cualquier miedo o vergüenza que te pudiera dar. completamente. Así es. Sí. Así que bueno, un poco al hilo de eso y por empezar, cuéntanos quién eres, qué hacías hasta hace pues un año. Un año. Es que en un año te ha cambiado tanto la vida, Sí. chiquilla, que parecen un montón. Y entonces pues vamos cogiendo desde ahí. Vale. Cuéntanos. Pues nada, pues a ver, yo soy una persona con una vida normal, monótona, con un trabajo estable de muchos años, 15 años, siendo autónoma, con un negocio familiar y bueno, con una vida un poco... Es normal, no pasa nada. No pasa nada. A mí también me da, no sé. Una persona con una vida muy, muy sencilla, muy simple, con muchos sueños, pero bueno, que no llegaban. Pues eso, hasta hace un año que di un paso en mi vida y bueno, está empezando a cambiar. ¿Por qué Estoy dices empezando que a no conseguir. llegaban esos sueños? Bueno, porque era una persona que al final ha ido, creo que, cumpliendo los sueños de los demás, ¿no? Un poco lo que te van como imponiendo. Y... Me corto. No te preocupes, de verdad, es súper... Una pregunta, normal. has dicho que eras 15 años autónoma. ¿Tiene algo que ver el trabajo que tenías antes con los viajes o algo parecido? No tiene Nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Cuál es el negocio? Vale, yo he sido esteticista toda mi vida, desde que tenía 16 años. Entonces, pues un trabajo entre 4 paredes, rutina, todos los días pues, con el mismo... La misma pues dinámica. La misma dinámica, una jornada partida de echar un montón de horas de trabajo, casi sin libertad, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues bueno, una vida pues simple y un poco aburrida. Un poquito. Pero dentro de que aburrida. eras autónoma, tú al final un trabajo que es como con horario comercial, de cara al público, no sé qué, todo eso como no podías decidir mucho tampoco sobre tus horarios, ¿o sí? ¿Sí te organizabas tú tu tiempo? No. No. Al ser un negocio familiar, los últimos años, es verdad que empecé un poco a ajustarme mis horarios y a tener un poco más de tiempo, pero aún así, pues... no lo que una No lo que uno aspira, quiere. evidentemente, Ya. claro. Sí, sí. Siempre queremos Más. Siempre queremos más. Sí. Y cuéntanos, María, ¿por qué decidiste irte de viaje? ¿Por qué África? Porque bueno, ya hemos dicho, el nombre era Masai Experience, entonces bueno,
está claro dónde tenía que ser. Claro, Para es que te une a África para que una persona autónoma, empresaria que vive en Murcia, de repente se vaya bueno, pues a Tanzania en este caso, ¿a qué? Pues, a ver, eso, hablando un poco de los sueños que yo tenía, pues siempre pues pensaba en viajar, ¿no? Pero al final, pues bueno, el ser autónoma, el tener que sacar un negocio familiar, pues hacer para adelante y eso, pues al final siempre le daba prioridad a eso, más que a lo mejor a mi vida personal y a lo que yo quería hacer. Y entonces, pues nada, los años fueron pasando y ya con 36 años, pues dije, ya está bien de que, pues eso, de que tome las riendas y que empiece a cumplir esos sueños. Y entonces creo que le pasa a mucha gente que no tiene gente que te acompañe alrededor, ¿no? Que no tienen esas mismas Siempre, prioridades, claro. Y conforme vas cumpliendo años es más difícil también. Entonces, pues nada, me apunté a un viaje en grupo con gente desconocida. Y ¿tipo de agencia? De estos tipo viajes. agencia, sí. Y bueno, y acabé pues viajando a Vietnam y a Camboya, que no tiene nada que ver de momento con África, pero bueno, que fue como el primer descubrimiento, como el primer paso que di hacia empezar a cumplir esos sueños que yo quería. Y fue una experiencia tan chula que me quitó pues, bueno, un poco esos miedos y me dejó con ganas de más. Y eso fue el primer paso a lo que vino después, que pues, fue empezar a viajar por África. Entonces pues acabé en Uganda. ¿Eso lo hacías sola? Lo hice sola, varias veces, estuve un par de veces en Uganda. Y luego, pues, unos años después, pues acabé en Zanzíbar, casi por casualidad. Pues ese viaje sí lo hice con una amiga y bueno, estuve un mes pues recorriendo lo que es la isla de Zanzíbar y ese sí que fue el viaje que cambió mi vida y que me ha traído hasta donde estoy yo. Es que se te cambia la cara cuando dices sí que fue el viaje. ¡Qué bonito! Sí. Claro, Sí. ¿por qué? ¿Qué pasó en ese viaje? Pues bueno, que conocí a una persona de la que me enamoré, en ese momento no, pero bueno, conocí a esa persona y después mantuvimos la relación a distancia y bueno, pues eso, y llegó el amor. Sí, ¿cómo es eso de vivir el amor en la distancia? Porque, claro, Pero una cosa es la distancia y otra cosa es Murcia-Tanzania. O sea, Murcia-Zanzíbar. Murcia-Zanzíbar. Qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo de esa relación a distancia o amistad a distancia? Sí, una amistad, O sea, esa una amistad a amistad. distancia. Nosotros nos conocimos, estuvimos pues varios días juntos en la isla y luego pues eso, cuando yo volví a casa pues estuvimos manteniendo el contacto y a los meses o así, o los 2 meses más o menos, él me invitó, Kairanga se llama, él me invitó a ir a Tanzania, volver a Tanzania y ir a la selva y ver cómo ellos vivían. A su aldea. A su aldea, porque él es un chico masái. Y entonces, bueno, pues dije, ¿cuándo voy a tener la oportunidad de ver cómo vive Alguien de ahí. alguien de allí de esta forma como tan real, tan de amistad, no como un turista? Y le dije que sí y bueno, unos pocos meses después pues me fui a la selva a vivir en un pueblo masái. ¿Cómo fue eso de llegar ahí y decir, bueno, pues no sé, porque al final es una persona que casi conoces más en la distancia que estando en el sitio, llegas y igual un poco como de incertidumbre de, no sé, me estoy yendo ahí en medio de la selva, que a saber, o sea, ¿cómo fue eso? Bueno, la verdad que fue, o sea, no tuve en ningún momento ni miedo, ni duda, ni nunca pensé me puede pasar algo, me voy sola. Fue al final más la ilusión que yo podía sentir y confiaba, no sé, por lo que motivos que sean, pues yo confiaba 100% en esa persona y pues eso, decidí tirar para adelante y irme a vivir pues eso, en la selva. El dejarte llevar por el eso dejarme que, llevar. por no ponerle mente y ponerte a pensar en cosas catastróficas y en miles de problemas que te pueden pasar y si me van a secuestrar y si me van a no sé qué y si a saber sí, los infinitos sí que son los que te paralizan, pero si tú te paras y sientes, no piensas, porque si piensas la mente va a donde va. Entonces
entiendo que tú sentiste como esa confianza, esa seguridad de decir, va a ser bueno. O sea, tú tienes, ¿no? Como esa intuición de... Supongo que llevaba tantos años, pues eso, soñando, ¿no? Pues viendo, pues ves documentales o ves personas que sí que están cumpliendo, están haciendo, pues eso, viajando por el mundo, conociendo Sí. pueblos indígenas y tal, ¿no? Y tú lo sueñas, pero no tienes la oportunidad de vivirlo. Y de repente ver que yo podía también vivir eso, pues eso, me pudo más la emoción y la ilusión y las ganas de cumplir sueños que los miedos a lo que me pudiera, a que me pudiera pasar. Porque claro, si escuchas a los de alrededor, nunca lo hubiera hecho, ¿no? Porque es como, ¿dónde vas con una persona que no conoces en medio de la selva sin tener ni siquiera conexión, claro, ni siquiera cobertura, tú sola, una mujer sola viajando? Pues nunca lo hubiera hecho, pero tenía tantas ganas de empezar a cumplir sueños que... ¿Y cómo fue esa expectativa versus la realidad que te encontraste ahí? Fue mucho más de lo que esperaba, claro, porque aunque ya en esas conversaciones, pues bueno, esa amistad al final, pues vas sintiendo cosas, ¿no? Pero como algo que no puede... o sea, que no es factible, ¿no? ¿Cómo vamos a poder tener algo, una relación? Entonces, claro, cuando llegué allí y bueno, descubrí pues cómo era ese mundo tan real y de esa forma, ¿no? Como una amiga y bueno, pues eso. Tan pues, natural, que salió tan todo como natural. muy... Salió en orgánico, salió natural. En orgánico. Muy orgánico. Sí, ¿no? Sí, me ha encantado. Se dice así, ¿no? Sí, sin pauta publicitaria. Todo orgánico. Te lo llevas todo al marketing, pero yo creo que eso también se usa. No, está claro. Y si no, tú ya le he puesto la banderilla. Me ha encantado. Muy natural. Pues sí, natural. Sí. Tan natural. Sin tener, como fácil, ¿no? Sin Como muy... prejuicios, Sí. sin tener que aparentar ser otra cosa, que es lo que lo que al final pues me lleva pasando, ¿no? Un poco, pues yo soy una persona que soy pues muy, no sé cómo decirlo, pues muy hippie, que me da igual llevar el pelo, a ver, me gusta cuidarme, pero que no sé cómo decirlo, pero al final con mi trabajo, ¿no? Un negocio de belleza, pues tú tienes que tener como un estándar, tienes que seguir unas pautas que están como impuestas, ¿no? Entonces, claro, yo no me siento identificada con eso. Entonces, el viajar a un sitio donde nadie te juzga, donde puedes ser tú y donde eres libre, ¿no? Pues al final es que yo misma acabé descubriendo también parte de ti. Cosas de mí. ¿Y cómo te acogieron? Pues como una persona más de su familia o de allí, sin prejuicios, sin racismo, muy bien. ¿Sin distancia? ¿No te distancia. ponían distancia en algunos aspectos? No, siempre me sentí... O sea, me cuidaron como si fuera parte de ellos. Me hicieron sentirme bien. ¿Y qué fue lo que, a lo mejor, donde más choque cultural viste al meterte ahí en las profundidades de la selva? Todo es un choque cultural. No hay una cosa que más. Es que todo es distinto. Es diferente. Claro, yo me sentía como si estuviera viviendo dentro de un documental. Kairanga, claro, él me enseñaba la realidad de allí. Entonces estuvimos viviendo en la profundidad de la selva y pues me llevó a celebraciones. Participamos pues en bodas, en rituales pues, ancestrales, claro, cosas que en la vida podía imaginarme ni siquiera, o sea, que sí, que lo ves en la tele y que sabes que existe, ¿no? Pero, joder, estar tú dentro y vivirlo en primera persona y eso, y hacerlo sola y tal, fue una experiencia brutal. No, increíble. Es que lo estoy pensando y yo también quiero ir ya. Es que quiero ir ya. Claro, es que quiero ir ya. Literal, es que quiero ir ya. Me pican los pies por irme contigo y con Kairanga y a Tanzania. De verdad, o sea, es que es una asignatura y algo pendiente que es que tengo que hacer.
Me está diciendo y se me pone el pelo de punta. Buah, es que yo me veo allí, me veo y Yo me veo total. desde que la conocí prácticamente. De hecho, es que Antes además de- me acuerdo de que se lo entrada. dijimos, nos dijo cuándo iba a ser el primer viaje para lo que iba a hacer, que iba a celebrar su boda. Dije, yo tengo que estar en esa boda. Luego, desafortunadamente, no pude ir, pero o sea, sería algo que me hubiese encantado. Fue muy guay. Literal. Ahora llegaremos Sí, sí, al vamos a tema llegar. viajes y todas estas cosas, pero, Sí, sí. pero aquí hay todavía chicha. Yo quiero más, yo quiero un Mm. poco más de... Un poco de salseo. Un poco de salseo. Un poco de salseo. Vale, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en la selva? Esa era mi pregunta. Estuve un mes, más o Un mes menos. dentro de la selva. Sí. Un poquitín menos, pero sí, Sí. más o menos alrededor de un mes. ¿Y qué pasó después? Y Pues la después vuelta a casa, pasó- porque después de un mes ahí metida en la selva, la Sí, vuelta a casa... bueno, pasó que tuvimos que salir de allí porque yo me empecé a encontrar mal y bueno, pues me dio un cólico nefrítico, pero luego allí por los centros de salud que hay y tal, pues me dijeron que me tenían que operar de apendicitis y tal, entonces claro, bueno, volvimos a la ciudad y luego pues nada, falsa alarma, era un cólico nefrítico, se pasó y bueno, pues acabamos ahí el viaje, pues eso, con sentimientos ya de me muero de amor. Pero ya está, esto se ha acabado, pues ya está, es una experiencia más en la vida, se ha acabado y tengo que volver a casa y seguir con mi rutina. Y claro, ahí lo que me pasó es que venía de vivir algo con un choque tan importante que volver a la normalidad Fue otro choque, a lo mejor. es otro choque importante, sí. Y nada, pues fueron pasando los meses y nada, seguimos manteniendo el contacto. Pero al final era algo que yo veía que no podía llegar Muy a difícil. nada, que era como una ilusión o como, pues ya está, como algo que se acabaría y que no podía llegar a ningún fin. Ya. ¿Y cómo encontraste el camino para que eso no tuviera fin? Bueno, pues pasaron años. ¿Cuánto pasó desde que os conocisteis, eso allí en Zanzíbar, hasta que justo lo que vas a contar ahora? Pues nos casamos 3 años después. En ese tiempo yo, pues eso, gracias a tener un negocio familiar y ser autónoma y tal, que me quitaba la libertad por un lado, pero por otro lado tenía la oportunidad de decidir que puedo viajar, ¿vale? Que al final en un trabajo normal, ¿no? Pues tú tienes un mes de vacaciones y ya está, pues yo al final me escaqueaba más de la cuenta. Entonces, pues en esos años iba y venía a Tanzania y así estuvimos. ¿Porque Y él podía venir? Él no podía venir. Él no podía venir. Y entonces era yo la que me movía allí y ya pues hubo uno de los viajes que yo hacía, que yo entre ese tiempo yo seguía en mi mente machacándome y pensando que esto no puede llegar a ningún sitio, pero no lo cortaba. Ya. Al final seguía volviendo una vez y otra vez y otra vez. Bueno, tú mientras que veías esto así de hueco para colarte, Ya te digo, vamos. Sí. para mantenerlo, pues te agarras a Claro, eso, evidentemente. Sí, pero por otro lado, ¿no? Pues Sí, tienes pero ahí la mente- de qué estás haciendo, tienes Sí. esta edad, estás perdiendo el tiempo, esto no llega a ningún sitio. Y ya en uno de los viajes que estuve allí, cuando tenía que volver, me dio un ataque de ansiedad brutal en el avión, que yo pensaba, y me tuvieron que llevar a la parte de atrás del avión, me tuvieron que poner los electros, no sé qué, yo pensaba que me estaba muriendo, me estaba dando un ataque al corazón ahí. Te entiendo bien. Pues bueno, viví ese momento en un avión y bueno, y eso y ahí pues fue una anécdota también ahí importante. Ya te digo. El avión estuvieron incluso pensando en aterrizar en otro país para llevarme a hospitalizarme, no sé cuántos enfermeros atendiéndome, llamando al médico de tierra que les decían que me tenían que dar metadona, los enfermeros allí que no me querían dar, bueno, una movida de la hostia, que bueno, que la cosa es que cuando llegué, que cuando ya pisé tierra y me asenté, dije, al final tengo que empezar a tomar, o sea, tengo que tomar las decisiones y o cortar de raíz o dar un paso y aunque esté todo en mi contra, pues dar ese paso y oye, ser valiente y si no funciona, pues siempre es mejor intentarlo y que no funcione a ni siquiera haber intentado. Sí. Apostar. O sea, ahí tienes que ir como con todo. Tienes que decir, mira, es que es lo que quiero, ya está, lo tengo clarísimo, lo siento dentro, pues voy con todo. Sí, yo tuve suerte que en general la gente me apoyaba
La ¿Tu gente de familia mi te apoyó? alrededor, hubo gente evidentemente que no, Ujú. y que, pues bueno, que al final pues sientes un poco el que lo estás haciendo mal, que, ¿no? Pero bueno, pues eso, decidí apostar y acabé, pues eso, volví a Tanzania, nos casamos y ahí empezó otra nueva aventura. Entonces volvimos juntos a España y a los pocos meses, bueno, pasó una situación familiar que él tenía que volver a Tanzania otra vez. Y entonces era como otra vez, nos vamos a tener que volver a separar, aunque ya hayamos dado este paso. Y entonces en ese momento, pues yo qué sé, se me pasó así un flash por la cabeza y le dije, Kairanga, y la gente viene a Tanzania de viaje. Y si creamos nosotros nuestro proyecto de viajes y encontramos el puente para poder vivir entre Claro, porque los dos mundos. el planteamiento de que Kairanga se viniera a España a vivir, ¿eso Bueno, estaba encima de la mesa? la idea en un principio era pues intentar estar aquí unos meses, otros meses allí, Ujú. Claro, en pero los meses Tanzania, que él estaba aquí, ¿qué hacía? porque al final yo, o sea, yo no quería que él corte la relación con su mundo, porque bueno, ellos tienen una relación con su selva, con su... Es una cultura muy estrecha con la Sí, naturaleza y con la todo. naturaleza, con sus Costumbres, rituales, con tradiciones, sus todo. costumbres. Entonces, venir aquí y al final ser un europeo más y cortar con su mundo, pues tampoco yo lo quería para él, porque de lo que me enamoré al final es de lo que es él, con todo lo que conlleva. Ujú. Entonces, pues eso, en ese momento me vino así ese flash y él me dijo, y claro, él me dijo, pues sí, la gente viene, ¿por qué no podemos nosotros probar con esto? Pero, vale, ¿y ahora cómo empezamos con esto? ¿No? Y entonces, pues, oye, las redes sociales, que son mágicas, en ese momento apareció Emprendimiento La Viajero. magia del marketing Sí. y la pauta De publicitaria. la pauta publicitaria. En ese momento aparecisteis vosotros en nuestra vida. Ujú. Y fue Me encanta cuando la flechazo rápido. Me encanta cuando la gente dice que es como aquí aparecemos por arte de magia. Sí. Hay un trabajo detrás, pero Sí. bueno, está bien que se sienta como magia. Eso me encanta. A mí me Claro, encanta que se claro, sienta yo como ahora magia. que ya lo Ahora sé, ya lo sabes, ¿no? ahora ya sé el truco, Ya sabes cómo aparecerle pero a en la ese gente. momento no lo sabía. Sí. En ese momento dije, esto es una señal. Sí. Y pues oye, seguí la señal. Sí. Y antes de ponerse a hablar un poco también de la formación y todo eso, o sea, crear ese puente entre dos mundos era como el propósito más así común que tenéis, tanto Kairanga como tú, relacionados con el proyecto, pero yo sé que tú tenías como un propósito mayor de el por qué quieres realmente crear este negocio y que funcione y que, bueno, oye, que dé sus frutos y sobre todo rentabilidad. Ahí yo creo que pensabas más a nivel económico, ¿por qué? Hombre, sobre todo la principal motivación nuestra era el poder unir esos dos, o sea, poder unir esos dos mundos y tener al final un puente que nos permita al final, pues eso, vivir unos meses a lo mejor aquí, unos meses allí, que igual a largo plazo tampoco sabemos si es factible, pero a día de hoy sí que puede ser factible. Y al final, pues ninguno romper con nuestro mundo, ni tener que dejar cosas atrás, oye, pues voy a ver a mi familia una vez al año, porque no, algo que nos permita al final, pues tener ese equilibrio entre los dos mundos y luego pues intentar que al final eso también pueda repercutir en la gente que hay detrás de allí, pues en su pueblo. A nivel, ¿cómo contribuye o quieres contribuir o contribuís a su pueblo, bueno, y en general a Tanzania, no solo concretamente el pueblo, pero en este caso el pueblo, que es como tu casa también? Claro, al final, o sea, nosotros evidentemente pues necesitamos tener una recompensa económica para poder mantener esto, porque al final también mantener esta vida también o sea, necesitas un poder económico, evidentemente, pero luego pues eso, que repercutiera allí, que la gente que pasa por su tierra, pues al final ellos también tengan una recompensa económica. Por eso nosotros pues solo trabajamos con gente local, aunque nos han pedido trabajo pues desde aquí, desde España, pues, personas y tal, pero al final la idea es que el trabajo vaya para la gente de allí, pues
intentar que todo les involucre, elegir alojamientos que sean de propiedad tanzana. Y luego, por ejemplo, pues en la selva, que hacemos, este año solo vamos a hacer un viaje allí, pues al final con el beneficio económico, pues aportar de alguna manera pues a su pueblo. El año pasado, por ejemplo, pues compramos una moto para tener acceso, para que tuvieran acceso a los hospitales, porque al final pues no tienen un acceso fácil. Entonces, pues para que la tengan allí, cualquier persona del pueblo pueda salir de la selva. Bueno, pues al final lo que ellos necesiten en ese momento. ¿Qué proyecto tenéis para este año? Este año pues lo que queríamos comprar queríamos comprar una silla de ruedas y colaborar para una nena que está enferma en un orfanato, y colaboramos con proyectos de sanidad y de empoderamiento a la mujer, pues dándoles al final también trabajo y de educación. De educación, ¿cómo dais ayudas a nivel para que vayan al cole o profesores para que vayan o material? Claro, pues colaborando con material. Al final, pues los recursos económicos que tenemos, pues lo que hacemos es preguntar qué es lo que necesitan en ese momento y que no sea yo la que como europea elijo qué es lo que necesitan, sino que sean ellos los que digan qué necesitan. Y en función a eso pues aportar. Y luego, por ejemplo, pues colaborar con proyectos pues como pues, ONGs o alojamientos, que todo tenga como un propósito detrás. Por ejemplo, hay alojamientos que es de propiedad tanzana y que ellos mismos también detrás dan soporte pues a escuelas, por ejemplo. Pues elegimos esos alojamientos para llevar a los viajeros. Y en vez de a lo mejor grandes cadenas hoteleras, y al final pues todo lo que hacemos tiene un propósito detrás, que aunque no vayamos directamente a dar a dejar el tema económico, ¿no? Pero al alojarnos con estas personas ya estamos haciéndolo de otra forma. Claro. Que todo tenga un propósito. Claro. Que se reparta todo. Estamos en el camino, o sea, estamos en el proceso. Sí. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Cómo recibe el pueblo a la gente que pasa por allí y la ayuda que estáis prestando? O sea, ¿cómo se lo han tomado allí? Porque yo me lo imagino, no, y lo estoy deseando, pero me imagino pues un poblado, una aldea en medio de la selva. O sea, la imagen que yo me creo en la cabeza es como... o sea, ¿os tienen como los salvadores? ¿Os tienen como...? Bueno, ¿Qué imagen tiene de vosotros y cómo lo reciben todo lo que estáis haciendo? Al final, la forma en la que lo estamos haciendo es que sea Kairanga el que a lo mejor aporte, por decirlo de alguna forma. O sea, por ejemplo, el año pasado cuando compramos la moto, pues vale, la gente del poblado pues sabe que viene de todo el mundo, o sea, de todos los viajeros que han estado allí. Pero a lo mejor no vamos todos los viajeros a darles el regalo, sino al final es Kairanga como el que media, pues para que tampoco piensen, o sea, no nos vean tampoco solo el típico Salvador Blanco, claro, que como es una cosa eso horrorosa. Es que quería llegar ahí porque además has dicho antes una cosa que me ha parecido súper interesante y me parece muy interesante, que puede abrir los ojos a mucha gente, de cómo tú tratas el ir a un lugar a ayudar con una ayuda, con un aporte solidario, con un aporte, no sé, pues eso, de contribuir en los lugares, pero claro, desde qué lugar y desde qué punto y desde qué intención y intentar pues que, no sé, que sea lo más cómodo para todos y no ir precisamente con esa gorra de yo soy el Salvador y tú el... Por eso el impacto. O sea, es que al final es como... o sea, cómo lo recibe esa gente en el sentido de... Claro, o sea, teniendo en cuenta de que tú llevas grupitos pequeños, que luego ya lo contarás para que... Porque seguro que aquí alguien que nos está viendo le apetece irse, igual que a nosotras. Bueno. Pero más allá de que son grupitos pequeños y que no vas ahí como elefante por cacharrería llevando... Porque entonces sería lo peor que puedes hacer para ese poblado, que quizá incluso a lo mejor lo aceptarían por el recurso económico que pueden recibir, pero no es el caso. O sea, es más ese impacto, cómo se minimiza, y creo que lo hagáis a través de Kairanga, que es de ahí, o en su efecto que lo hicieses tú, porque entiendo que a ti te trata ya como parte de la familia, porque al final eres su mujer. Sí, pero yo no llevo nada. O sea, yo no les llevo dinero y les doy dinero, por ejemplo.
O sea, al final los recursos o la forma en la que, pues eso, si el material que podemos a lo mejor aportar, pues es Kairanga el que lo hace. Porque al final, si no, pues eso, tampoco o sea, la forma de que a mí me vean como, pues eso, como una salvadora o como dinero, como Claro. blanca y con dinero, a mí no me hace sentirme tampoco cómoda. Normal. Y creo que a ellos tampoco les beneficia. Y a ellos Cero. luego tampoco les beneficia porque, por ejemplo, yo ahora cuando hago la videollamada para preparar el viaje con los viajeros, a todos como les meto un poco de chapa con ese tema, de que, por ejemplo, pues cuando vean al nene, al negrico, no vayan a darle la moneda o les regalen chucherías, así de la nada. Porque al final, yo, que al final estoy allí en Tanzania, pues veo que para ellos tampoco es positivo, porque en cuanto ven un blanco van corriendo los críos, por ejemplo, van corriendo y de dinero. Van con la mano puesta. Golosina. Con la mano puesta. Entonces al final que son como mendigos. Se crea Yo los una veo, dinámica ahí muy los fea. veo y es como si fueran mendigos, Sí. en verdad. Y me hace sentir mal también porque ellos, o sea, hay veces que tú ves a los críos jugando a su movida y a lo mejor de repente en la playa, por ejemplo, en Zanzíbar, y a lo mejor viene pues el turista y les trae, yo qué sé, una bolsa de caramelos. Si los críos están jugando a lo suyo, no necesitan los caramelos. Yo a veces lo pienso y a que esas personas no irían a un parque en medio de Madrid o en medio Claro. de Murcia A darle decir, caramelos. toma caramelito, ¿te quieres hacer una foto conmigo? Pues esto debería de ser exactamente Claro. igual. O sea, Hay veces quiero decir- que a lo mejor, yo creo que es desde la ignorancia porque a mí me ha pasado. O sea, yo el primer Sí, contacto cuando muchas he veces dicho... esto es desde la ignorancia, pero hay que Claro, tener cuando he tiento dicho en esto. estuve en Uganda, pues yo las 2 veces que estuve en Uganda me fui, la primera me fui con un voluntariado a un orfanato a cuidar nenes negros, porque claro, yo quería ayudar. Pero luego cuando pasa el tiempo y yo, por ejemplo, después al tener más contacto ya pues, con otras tierras africanas y ver cómo ellos viven, vi que, claro, que lo que yo había hecho a ellos no les aportaba en nada. O sea, al final la empresa intermediaria es la que se queda el dinero, a ellos no les llega tampoco Ya. nada. Y vamos, no hay un beneficio en que cada 15 días estén estén cambiando a lo mejor de cuidadores. Y bueno, al final fue un aprendizaje también. Claro, Sí. pero es que me parece súper interesante que una persona, porque es que te ha pasado a ti, nos ha pasado a un montón, que tú vas allí, te presentas allí con una intención y que parece aquello, pues por aventura, el parque de atracciones, donde todo es fotografiable, donde te puedes meter en todo, vas como turista y piensas que pues como que es una vez en la vida y te metes donde nadie te ha llamado, pues a dar dinero, a hacerte fotos con niños, no sé, a querer meterte en la casa de no sé quién. Eso de, ¿puedo ver tu casa? Claro, sin invitación, al final te estás metiendo en una cultura, a lo mejor con toda la buena intención del mundo y que tú no vas a hacer nada malo, pero tienes que ir con unos valores, o sea, conociendo mínimamente qué se hace allí, por qué están así y esperar mínimo pues que te inviten. O sea, tú por aquí, por mucho que veas una puerta abierta, no te metes en la casa de nadie. Estaría feo, Entonces, la verdad. Pues allí está igual de pero feo. hay veces no que te lo permiten. que cuando... Pero lo que pasa allí es que la mayoría de la gente sí te abre las puertas de su casa. No, sí, y es, Y es genial porque te la maravilloso. tienen que abrir. Claro. No Y es puedes genial. decir, oye, Ábremela. me meto hasta la cocina. Pero Hombre, como hay si me mucha dejas, gente, me meto, claro, me pero hay tienes que mucha dejar. gente que ya viaja con esa intención, entonces muchas veces como que te lo coges por derecho. Y eso es lo que creo que hay como que ponerle un poquito de freno, porque no por estar allí ya te corresponde Eso es. meterse en la casa de nadie, ni hacerle fotos a lo que no toca, ni a dar alimentos, caramelos o bolígrafos o libretas, porque si nadie te lo ha pedido, pues es que a lo mejor no hace falta. O incluso puede tener un impacto negativo. Se puede hacer desde muchos Claro. sitios. O sea, De- la es colaboración un poco prudencia. a mí me parece Observar, fantástica, sí. pero hay que saber cómo, o sea, cómo dirigirla, sí, y en qué momentos. Yo soy la primera que a mí me encanta colaborar, participar, si se entrega... O sea, te estaba preguntando porque digo, luego te voy a preguntar y si puedo hacer una aportación, puedo hacer cualquier cosa, sea a nivel de proyecto, sea a nivel personal, o sea, es que me encantará hacerlo. Porque digo, o sea, son cosas... Es que estaba diciendo una silla de ruedas y a mí lo primero que se me ocurre es, joder, voy ahora mismo a comprar una silla de ruedas, la metemos en un... Es verdad, la meto ahí porque si eso puede ayudar a un pueblo entero...
o sea, siento como esa parte de obligación moral de contribución, pero entiendo que hay diferentes canales y que yo, vamos, no puedo estar más de acuerdo en cómo lo tratas, porque sobre todo con el tema de la gente negra y el blanco, eso causa. Pero ¿sabes qué pasa? Que es su casa también. Y fíjate que es su casa y no lo hace. Pero por eso mismo, pero porque es su casa, al final tú tienes unos valores y una integridad como persona, y entonces tú quieres que las cosas se hagan bien y también enseñarle a la gente, a los que viajan por allí, entiendo que también se llevan 1.000.000 de aprendizajes. No solo van allí con la excusa o con el motivo único de voy allí y contribuyo, como son muchos viajes de voluntariado que se pueden estar promoviendo. No, es que voy allí y se queda el día. O sea, que no es solo lo que tú vas a dejar allí, sino también lo que te llevas, porque tú te llevas muchísimo al pasar más, por allí. Claro. Que Más, se llevan, te llevas que se tú llevan. más que lo que aporta. Ahí voy. ¿Cuál es el feedback que te dio la gente, por ejemplo, el año pasado, que fue la primera vez que hacías este viaje al pueblo y además con esa edición como especial? ¿Cuál fue el feedback que te dio la gente una vez que salió de la selva? Hombre, yo creo que al final nos agradecieron que le enseñáramos, que le mostráramos, pues tal cual yo lo viví. Al final lo que hicimos fue mostrarles a ellos tal cual yo lo viví la primera vez que yo estuve, que de una forma pues, natural, compartiendo el día a día, pues al final sin shows para turistas, ¿no? O sea, vivir lo que es la vida real, que no a veces no es siempre no está de ritual en ritual, claro, ni de cosas claro, raras. ni me estoy tirando me estoy haciendo puenting, o sea, hay veces que sentarte alrededor del fuego a compartir, pues yo ¿A pasar el día? A pasar el Sí, día. a echar el rato. Y en general la gente, vamos, claro, alucinó con vivirlo de esa manera y cumplieron sueños. A día de hoy que ha pasado ya casi un año, todavía me escribe la gente diciéndome gracias por compartirlo de esta manera y por habernos hecho partícipes de conocer de una forma tan real. Qué bonito. Qué bonito. Es muy guay. Es que... Sí, fue muy especial también para nosotros. Claro, era la primera vez. También para la primera nosotros. vez y también hacéis una celebración importante. Sí. ¿Cuánta gente pasa al final por el pueblo de Cairanga y por tu pueblo? ¿Al año o al...? ¿Cuánta Nada. gente? El año pasado llevamos 12 personas, un grupo. Un grupo de Solo 12 un personas. grupo. Pero, o sea, sin que vosotros estéis interactuando, o sea, quiero decir, sin que vosotros llevéis gente, ahí llega llevamos un a turista, nadie. no hay turistas, no hay nadie alguien perdido por ahí puede caer, pero... Esa ruta no está abierta a No. hacerla sin vosotros. No. Solo, y era uno de los propósitos que teníamos en mente cuando empezamos el proyecto, que la idea, claro, no pensábamos que el proyecto fuera a crecer tanto. La idea era hacer quizás 2 viajes al año, hacer ese viaje de convivir con la población local y enseñar el país como desde un punto de vista más como local, más que como turista. Lo que pasa es que bueno, después se nos fueron presentando otras puertas, se nos fueron abriendo otras puertas y ha ido creciendo, pero la idea de hacer ese viaje era muy puntual, pues eso, para tampoco masificar esa zona que no es turística, ni para que eso al final se convierta en venidor, en una feria, en todos los fines de semana viene gente y al final también ellos pierden su autenticidad y su... Sí. El turismo en masa corrompe muchísimo. Que es lo que pasa en los sitios, que al final haces negocio de un lugar y de una gente y de una cultura y al final pues se pierde porque se corrompe. Al final ellos dejan de... Que también era uno de los miedos que yo tenía, que lo hablaba mucho con Cairanga, de que a lo mejor esto es negativo para tu pueblo y si no es positivo y es negativo el traer gente aquí. Y si la gente deja de hacer su vida. Y claro, Cairanga me decía es que los masáis a día de hoy a lo mejor de las pocas culturas que siguen manteniendo su forma de vida tal cual. O sea, ha ido introduciendo cosas de la vida más moderna. Tener un teléfono o tener un reloj. Evidentemente. Pero siguen manteniendo su forma de vida, el pastoreo, las mujeres pues hacen sus casas. O sea, se siguen manteniendo todas las tradiciones casi intactas. Algunas se han perdido, que sí que a lo mejor está bien que se hayan perdido, pero
eso, siguen manteniendo. Entonces me decía, es que porque ahora vengamos aquí 12 personas no vamos a cambiar cómo vivimos, pero para que al final el impacto sea positivo tiene que ser como muy puntual. Entonces, por ejemplo, este año solo vamos a hacer un viaje. O sea, como que el año pasado hicisteis uno y este año otro. Sí. Y hasta eso es como una vez al año está esa oportunidad para 10, 12 personas como mucho. Entonces, lo que se hace con ese viaje, o sea, el beneficio que vosotros obtenéis de ese viaje, lo usáis en parte para... Bueno, pues lo que toca. El año pasado fue la moto, este año pues igual si hay ruedas, etc. material, vale. Pero lo más importante yo creo que es como el contar con los servicios de la gente, dónde comes, dónde duermes, dónde pasas, dónde haces la actividad, dónde tal, que todo vaya distribuido a cada uno lo que le toca y que no sea una persona la que recibe absolutamente todo y ya decido yo lo que te doy. Eso es. Eso es. Porque si se monopoliza... Eso es. Y luego, aparte, nosotros ya lo hemos vivido, por ejemplo, con Kairanga pues intentamos montar pues un negocio, una tiendecilla y tal. ¿Qué pasa? Pues que al final toda la gente de alrededor del pueblo era como, pues si tú antes no podías tener esto, ahora ¿por qué tienes esto? Porque tienes una blanca, ¿no? Entonces al final era más negativo que positivo esa oportunidad. Entonces... al final no es ahora vengo y una familia de aquí se hace rica gracias a nuestros viajes, sino pues eso, al final es hacerlos partícipes a todos en su medida. A todos, o sea, por donde vamos pasando, pues comemos donde comen ellos, en los sitios locales y dejamos el dinero ahí. Claro. Tenemos que comprar cosas en cualquier tiendecilla, pues se compra en la tiendecilla local, no en la gran ciudad o en el gran, no sé. Sí, en una ciudad más grande. ¿Dónde va el resto de turistas? Al final les haces partícipes de otra manera. Me monto en el transporte público y al final pues al de la moto o al del tuk-tuk también le está quedando dinero. Pues es de esa forma al final también contribuyes. De hecho es que creo que contribuyes infinitamente más. Porque si no, de otra manera no les llegaría ni la mitad de la mitad de la mitad. Y a esos de tuk-tuk, de la moto y de tal, no les iba a llegar absolutamente nada. Porque nadie lo cogería. Claro. Por desconfianza o porque no les compensa, porque utilizas otro tipo de proveedores. Sí. Absolutamente. Y luego ahora nosotros, por ejemplo, en Tanzania, yo a veces lo pienso y digo, claro, claro, si lo comparamos con empresas de turismo allí, somos súper pequeñicos. Pero para mí me parece brutal todo lo que estamos consiguiendo, porque las empresas que funcionan allí son empresas enormes, multimillonarias. Pequeñitos, pero los más auténticos. Claro. Pero, claro. O sea, quiero decir que al final allí pues eso, son empresas multimillonarias, sobre todo de safari. Sí. Y pues oye, al final nos estamos haciendo ahí nuestro huequecico y suficiente, vamos. ¿Y cómo se estáis haciendo el hueco? Porque si hay para que se entienda el contexto de que si hay solo un viaje para 12 personas exclusivo al año de pasar por ese pueblo, ¿qué otras patas os han salido a raíz de, joder, pues de esta idea que os dan también para mantener el negocio en otras áreas, en otro formato a lo mejor, ¿no? Para otro tipo de público? ¿Cómo habéis abierto? Claro, la idea cuando empezamos en emprendimiento era solo esa, de hacemos 2 viajes puntuales, con eso tenemos la oportunidad de ir y venir a Tanzania, pues eso, esas 2 veces al año o quedarnos más tiempo allí, bueno. Sí. ¿Qué pasa? Que a raíz de empezar a contactarme gente, pues había mucha gente que quería vivir eso, pero que no tiene las condiciones a lo mejor, por ejemplo, para irse en medio de la selva a vivirlo, ¿no? Porque a lo mejor por la edad, pues hay personas que a lo mejor pues, que viajan y ya son más mayores o que tienen limitaciones. Sí, circunstancias. O familias que quieren al final venir y vienen con sus hijos y claro, pues no es el sitio a donde los podemos llevar. Pero aún así, pues que a lo mejor quieren venir y hacer su viaje de safari, pero no quieren quedarse con venir a ver animales, a estar 7 días viendo animales, que es lo que hacen la mayoría de las empresas, sino quieren también conocer esa parte de realidad y de cultura. Y entonces, bueno, a partir de ver que un montón de gente nos contactaba y que quería venir con nosotros y que les gustaba nuestro proyecto, nuestra filosofía, pero no podían hacerlo de esa manera, pues al final pues, fuimos dándole forma pues, al proyecto y oye, pues empezamos a ofrecer pues un viaje un poco más tradicional en cierta manera, porque vale, pues ya sí que se mueven a lo mejor en transporte más privado y tal, pero que no vayan solo a hacer lo que hacen todos los turistas, que voy a ver animales y paro en el mismo pueblo Masái, les hago la foto 5 minutos y me voy, que al final es lo que hablamos de, ¿no? El circo. De los circos humanos.
Sí. Entonces, el año pasado, bueno, tuvimos una primera toma de contacto, hicimos un parón, hemos estado 6 meses sin hacer ningún viaje y en ese tiempo pues hemos ido buscando cómo podíamos acercar a esas personas que querían no solo venir a ver animales y que querían vivirlo con nuestra filosofía y bueno, hemos ido encontrando la manera, ¿no? de ofrecerle pues eso, es un viaje auténtico, pero que no sea a lo mejor tan extremo como el otro de... No a las profundidades. Claro, no me monto en una moto y me voy 3 horas en medio de la selva hasta llegar a medio de la selva. Ya. ¿Cuántos viajes tienes hasta la fecha ahora para este año? Pues creo que unos 16, no os he contado. Un grupo, Fíjate, decía a ver si conseguimos 2 al año. O sea, 2 al año y lleva 16. 16, sí. Muchos viajes privados también. Claro, porque empiezan a salir patas cuando estás especializado como en un destino, ¿no? Al final, pues gente que te dice, mira, yo está muy bien lo de los grupos, pero yo lo quiero hacer por mi cuenta. Entonces también existe el servicio y la opción de hacer una asesoría de viaje, que le llamamos. Al final, ¿no? Yo creo que todo el mundo que empiece ¿no? que tiene como la idea de me gustaría hacer pues, es un proyecto de viajes, pero no sé ni siquiera por dónde empezar, no sé qué nombre ponerle, ¿no? Es que va viniendo solo. Porque al final, sí, de lo que... Yo, por ejemplo, mi familia mismo me decían, sí, es que tú dijiste que esto lo ibas a hacer una vez al año, y ahora... O es que tú dijiste, claro, pero es que al final, pues todo es evolutivo, claro, va evolucionando oye, y al final, pues eso, hemos visto la oportunidad de ofrecer un turismo, pues eso, más auténtico, o sea, unas experiencias que sean más auténticas y seguir haciéndolo con la misma filosofía, pero sin llevar a la gente hasta la selva. Pero, por ejemplo, pues alojamos... la forma en la que queremos mostrar, pues quieres conocer pues, cómo vive un pueblo masái, pues no es voy y les hago una foto 5 minutos y me voy, sino que vamos a convivir con ellos. Pero buscamos, por ejemplo, pues alojamientos que hayan hecho ellos mismos, que sean como un hotel, pero que realmente son casas típicas masái y que al final ellos le ponen su precio a dormir ahí una noche ¿no? Y entonces ese día pues lo compartes con ellos. Y el viajero paga directamente a esas personas. Y el viajero paga claro, como si fuera un hotel, cualquier hotel de una cadena turística y a lo mejor no tiene un precio súper económico. Porque sea una casa masái, ¿no? Tiene un precio, tiene un valor. Eso es. Y igual que se lo pagarías al hotel 5 estrellas de tal, pues aquí tienes que pagarlo igual, pero es que ese beneficio económico es lo que le repercute luego a la comunidad y lo reparten, pues eso, en proyectos de construir una escuela, pues esa es la forma al final en la que podemos... Porque su filosofía también es un poco así, muy contributiva, ¿no? Sí, de comunidad. Que no es... monto el hotelito y gano dinero para mí y mi vecino no, es como más contributivo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ellos viven en comunidad, claro, al final. Que si le va bien a uno, o sea, al final están y todos si en la misma. Claro, y si uno no tiene hoy que comer, pues yo hoy te doy de comer porque mañana igual vas a ser tú el que me des a mí. Sí. Claro, no es un sistema individualista como el que tenemos nosotros. Claro. Eso es. A eso me refería, que es como no estás dándole el dinero que puede parecer, ¿no? Del desconocimiento y la ignorancia puede parecer, bueno, pues que al final si llevas siempre a la gente al mismo pueblo, pues siempre estás como dándole el dinero a la misma persona. No, es que esa persona por su cultura, al final... es como Gairanga, ¿no? Que ha montado su negocio, pero al final el beneficio y la repercusión es para todo el pueblo. Pues cada uno, si va visitando diferentes pueblos, pues el portavoz o el que lleve ese tema, ese asunto, es el que se encarga. Es que me pasó también viajando por África con otros chicos que era igual. O sea, tienen como esa filosofía de, pues si yo tengo, a mi vecino no le va a faltar de nada. Ya. No, porque al final entienden bien la situación, cómo se vive y... O sea, tienen una fraternidad, un sentimiento de pertenencia a la comunidad que está claro que nosotros no y además no cosechamos. No, y además es un poco la misma que te hacen sentir cuando tú llegas allí, que has dicho antes, yo no me sentí en ningún momento rara ni que me trataran distintos. No te iban a dejar sin comer tampoco. No, me abrieron la puerta y sin embargo Gairanga en general se le acogió bien. Claro. Pero estando en un bar, por ejemplo, un día en el pueblo, vinieron ¿qué? ¿Tu marido es del taparrabos? O sea, qué feo. Quiero decir... Ya.
Que yo no me han hecho sentirme así, pero sin embargo a él aquí sí. Entonces, pues... Tiene que flipar, ¿no? Tiene Claro. que ser un... ¿Cómo es para él venir aquí? Porque la primera vez, ¿cómo fue la primera vez que vino Kairán aquí, teniendo en cuenta que su vida en la selva, todo su, o sea, pues, o sea, toda su vida como guerrero masái y tal? Es que, claro, es que son dos universos, son dos planetas que no Sí. tienen nada que ver. ¿Cómo fue para él? Claro, yo siempre digo, cuando hablo siempre digo de como hacer ese puente entre los dos mundos, porque al final no es que, no, dos países no, No, es no. que son dos mundos, porque hay muchos africanos que viven al final en una ciudad, Claro. Sí. o sea, y tienen más recursos que nosotros, algunos. Sí, sí. Pero claro, en este caso el choque, igual que para mí era enorme, pues para él también, claro, Ujú. mucho más. Pero bueno, en ¿Crees general... que fue para ti mayor ese choque o al revés? Porque yo creo que el suyo, no sé cómo lo veo, que creo que tuvo que ser algo Sí. mucho más difícil adaptarte que tú adaptarte Es que Sí. yo, a yo lo me- otro. yo creo que nosotros, o sea, que tú a lo mejor te adaptarías mejor, más fácil allí que él a este mundo. Sí, seguramente sí. ¿Qué fue lo que más le chocó, por ejemplo? Pues mira, las cosas que más le chocan es que la gente no le salude, por ejemplo. ¿Por la calle? Sí, Madre mía. porque allí todo el mundo al final se habla, todo el mundo, tú te sientas a comer en una mesa, vosotros lo habréis vivido, claro, al final Sí. viajando, tú te sientas a comer y mientras que hayan sitios libres, cualquiera se sienta a tu lado y tú comes con otras Ujú. personas. O pues entre ellos, incluso por ejemplo, pues, los masái van, pues, da igual en la parte del país que estén, si ven un masái, entre ellos se saludan por respeto y por educación, aunque no sepan ni quién eres, ni dónde viven, ni cómo te llaman. Ujú. Y en general la gente allí es así, o sea, todas las culturas al final que viven juntas, pues todo el mundo, pero aquí no. Aquí incluso yo le digo, es que yo mi vecino de toda la vida, a lo mejor un día me saluda y otro me gira la cara. Sí. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que más... Es que eso... que él peor Lleva. sí. Sí. El que él vaya por la calle y que nadie le hable o le salude o le mire. El típico vecino que se asoma y dice, está el ascensor libre, entonces salgo. Y si hay alguien, se espera para no coincidir en el metro cuadrado del ascensor. Ya, a mí eso eso pasa siempre... cuando le dan ahí al botón. Le dan rápido a la puerta que se cierre, que no Como si quiero fuese ni faltar. leprosa. O que entres Muy al loco. ascensor y hacen así. Como si se apagasen. Miran a otro lado, Sí. que es como, Total. hola, Sí. estoy aquí. O sea, que hay veces que tienes que decir, hola, no me has visto. O sea, Sí. soy una persona. Ya. Sí, además, por ejemplo, ellos es Esto que tiene tienen que ser flipante. su saludo es, o sea, aquí a lo mejor te dices hola, ¿qué tal? Y ya Sí, pasas sí. a la conversación. Sí. Allí no, ahí es que se pegan 5 minutos y Y se solo sigue estás solo. diciendo hola, hola, ¿qué tal? Pero, o sea, claro, entonces eso es una de las cosas que peor, que peor ha, Lo que ha peor llevado. lleva. Sí. Sí, Claro, El sentimiento de soledad, a lo mejor. sí. Porque yo estoy allí, por ejemplo, y al final, aunque estés solo, o sea, aunque estuvieras sola, siempre estás rodeada de gente que te habla, que te... Ujú. que te acompaña, que que te te acoge, acompaña, que te claro. invita, que, Claro. claro, que te abre el círculo Claro. a su círculo. Claro, sí, es que hay muchas cosas que en este mundo no estamos haciendo muy, muy mal. Completamente. Completamente. Por eso es tan importante pues salir a ver otras realidades, porque a veces pensamos que esto, que es esto, ya está, y no solo existe esto y no, y hay muchas formas de vivir Ujú. y son maravillosas. Por eso creo que sería como más fácil adaptarnos a eso que una persona de allí viniera a encerrarse en 4 paredes, rejas, no sé qué, o sea, ¿sabes? Ese 100% individualismo, segura de ese aislarnos que tenemos cada uno en su casa y no sé quién es el vecino, o sea, eso, es que eso, claro, es jodido. Sí, jodido. Mm. Es jodido. Completamente. Bueno, y hablando sobre ya el emprendimiento que empezaste con nosotros, me gustaría preguntarte si barajaste otras opciones aparte de nosotros en emprendimiento viajero y o sea, ¿qué es lo que te llamó la atención o te atrajo o lo que sea que fuese para decir, oye, quiero lanzarme y creo que estas personas me pueden ayudar? Pues es que yo creo que fue fácil. Si es que, o sea, vi un anuncio en Instagram Ujú, que ya está, al final pues me sentí identificada con el mensaje que daba, ujú. ¿no? Y ya está, contacté y es que fue fácil. No lo pensé ni tuve otras opciones ni miré.
Fue llegar y besar el santo. Sí, Flechazo. Fue flechazo. muy fácil. Ella con nosotros y nosotros con ella, porque en Completamente. realidad también es que fue flechazo por las dos partes. Sí, O completamente. sea, fue muy fácil, no estuve pensando, barajando opciones, Ujú. a ver quién me ofrece mejor, más tal, a ver qué me sale más económico. No. Lo O sea, sentiste, fue como también ese sí. sentimiento, ¿no? De decir, sí, que es por aquí. Claro, y al final, pues, oye, si vosotros ya veo que ya tenéis una experiencia y ¿no? y un recorrido detrás, Ujú. y yo no tengo ni puñetera idea de qué va este mundo, o sea, pues ya está, pues es que me tengo que poner en vuestras manos, es que me ayudéis. Ujú. ¿Y En cómo el fue el camino. ponerte en nuestras manos? Y fue muy fácil, porque Todo fue muy fácil. todo fue muy fácil. A ver, hombre, fue Muy muy duro, has trabajoso. trabajado muchísimo. Mucho trabajo, o sea, mucho trabajo detrás. Ujú. Pero muy fácil en el sentido de que al final, pues, es que nos dais el paso a paso. O sea, vamos haciendo pasico a pasico, con todo bien detallado y con un respaldo detrás, que es que cada vez que tengo una duda, sé que tengo una persona detrás que me va a responder y que me va a decir, ¿no? O que me va a dar su opinión, o que me va a hablar un poco también sobre su experiencia, ¿no? Sobre vuestra experiencia. Entonces, yo, vamos, siempre, cualquier persona al final que me pregunta, lo digo, que es que yo, o sea, conseguir o sea, ahora mismo lo que hemos conseguido en menos de un año, yo sola hubiera sido imposible y a lo mejor todavía estaría buscando cómo empezar, seguramente. Pero mucho trabajo, o sea, hay que trabajar mucho detrás, Claro, hay que claro. seguir, y ese paso a paso que nos dais hay que seguirlo, evidentemente Sí. no es... Mucha gente piensa que cuando quieres No crear es- un negocio de viajes es, pues monto una web, abro un Instagram y en teoría, como mi producto es el mejor de todos y mi Claro. servicio es la leche, de repente todo el mundo, o sea, va a venir en avalanchas, me van a ver encima y no voy a dar abasto. Pero es así. No, Para nada, ¿no? Nada más lejos de la realidad. nada más lejos. Claro, hay que trabajar mucho y oye, yo al final sigo teniendo mi negocio, El otro. Familiar. el otro, familiar, que se sigue manteniendo a día de hoy y yo, pues oye, me acostaba a las tantas de la mañana siguiendo mi guía de paso a paso, que es lo que tenía que ir haciendo y trabajé un montón. Joder, que sí trabajaste. Como una Muchísimo. campeona. ¿Cuánto tardaste en tener los primeros clientes? Desde que entraste a la formación hasta que conseguiste los primeros. Pues no me acuerdo si empecé en marzo, creo que empecé a meterle caña, o finales de febrero, y en agosto tenía Tu grupo. 5 o 6 grupos hechos. Claro, pero los primeros clientes no, o sea, no los conseguiste en agosto. En agosto No. ya estaban los grupos Claro, formados. ya los tenía o sea, formados, los, claro. los grupos eran para agosto. Claro. Los clientes los conseguiste en Pues a lo mejor 2 meses. un par de meses. Sí. Puede ser que un par de meses, sí. Ujú. Empezarán los primeros ahí Vaya a currazo. picotear. Sí, vaya currazo. que Qué te ilusión, metiste. ¿no? Los primeros. Sí, hombre, mucha ilusión, claro. Y mucha ilusión a día de hoy todavía, o sea, de pensar Claro. que a lo mejor si consigo que venga un grupo de 12 personas y al final el año pasado viajaron con nosotros unos 45, Ujú. ¿Este año cuántos llevas? Porque son 16 grupos, pero ¿cuánta gente en total más o menos? pues ahora mismo creo que llevamos unos 80 y pico. Yo creo que este año pues a lo mejor 100 o 100 y pico personas sí que llevaremos. Fíjate. Qué maravilla. Por eso que ilusión al principio de, hostia, tengo un cliente, pero ilusión ahora de decir, hostia, es que tengo 100. Cuando ves 100, que se te ha multiplicado por 100 Claro. Qué en, barbaridad. en unos meses. Qué Claro, maravilla. en un año. Y todo es parte de hacerlo desde un propósito y un objetivo claro. Es que eso es lo más importante que tiene María y Gairanga, que es como que tienen un objetivo tan claro para ellos, para sí mismos, como el propósito grande que es De el de contribución. contribuir, Eso es. que no puede salir, es que desde ahí no puede salir mal nada. Y si hay algo que no sale muy bien, pues no es. Bueno, son pues. Problemillas que hay que solucionar, pero eso Pues va a otra pasar todo el rato. estrategia, otra forma. Claro, nosotros el año pasado, incluso al final con tu paso a paso y con todo el apoyo que vosotros nos dais, y al final, aún así hubieron cagadas, hice cosas que se me Evidentemente. pasaron por alto. Bueno, es normal, acabas de empezar a emprender Claro, en un negocio yo, completamente diferente. una cosa que yo hice por un lado que a lo mejor estaba mal, era que no tengo la experiencia y de repente meto a 45 personas en 2 meses ahí a pasar una detrás de otra y claro, Bueno.
a lo mejor ¿no? Es muchas cosas que a lo mejor salían mal y todas son de golpe. Entonces, Sí. pero por otro lado, lo bueno es que el aprendizaje que tuve en 2 meses, Pero lo bueno que tú tienes, Fue la María, hostia. es tomarte esas cagadas como aprendizaje y no como decir, sí, no tiré la toalla, claro. esto Eso no es. es para mí, esto es súper difícil, No esto tiramos. es un follón. No, pero porque el propósito que tienes, tanto contigo como el grande, Eso es. como el propósito grande para el mundo o para ese mundo, es mucho más grande del problema que cuando tienes ganas siempre hay una solución para ese problema. Claro. Completamente. Hombre, pues lloramos en ese momento, pues hay que pasarlo, te cabreas, pues bueno. Una lloradita y a seguir. Pero Sí, al una final, lloradita claro, y continuamos. claro. Claro. Al final fue un aprendizaje y ¿qué es lo que hicimos? Pues oye, hacemos un parón, reestructuramos y vemos, empezamos un poco el proyecto desde cero, pero ya tenemos las bases, Ujú, ya tenemos el aprendizaje detrás ujú. y pues oye, pues ahora ya empezamos con los primeros viajeros de este año y pues ya está, hasta final de año. Y ya está, y al final pues seguiremos aprendiendo, si es que esto va también Claro. cambiando y evolucionando y... Aún así, a pesar de las cagadas que para ti serían cagadas, ¿cómo lo viven esas cagadas los viajeros? O sea, ¿acabaron contentos? Sí. Has dicho antes que todavía te escriben. Que a veces las cagadas son como a nivel interno de la empresa, pero que de cara al cliente él ni se entera. Él está en su pompa cumpliendo también su sueño de estar Sí. allí, de verse allí. Y es trabajo para ti interno, Eso es. pero no tiene por qué reflejarse en los viajeros, ¿no? Yo creo que al final también nos mostramos como tan reales y tan sencillos, yo creo, ¿no? Como sin mucho postureo ni tal. Ujú. Y al final la gente pues entendió que era también nuestro primer año, que éramos los primeros viajeros que, ¿no? Que pues siempre lo decimos, o sea, la vida también, al final si vienes a vivir la vida como más real, pues no es perfecta. No, O sea, ya es una aventura todo esto. claro, es una aventura en sí. Entonces, si al final aceptas vivirlo de esta forma, pues oye, sabes que hay cosas que a lo mejor... Y claro, hay cosas que yo, si me a lo mejor cagadas, que a lo mejor no fueron por parte... Algunas sí fueron por parte mía, pero luego pues otras que vinieron por parte de los proveedores locales. Pero en general los viajeros, incluso con esas cagadas, por ejemplo, cambiar que los proveedores los cambiaran de hotel sin avisarles y cosas así, que para mí es como... Sí. Wow, qué mal. Los viajeros al final nada, con una sonrisa, María, ni te preocupes, que hemos cumplido un sueño y que tal, Y que son parte de la experiencia. que son parte de la O sea, es experiencia. que al final, pues eso, es que es parte de la experiencia. Si ellos tienen como... Que a mí me pasó también que llegamos a un sitio donde nos íbamos a alojar y nadie contaba con que nosotros íbamos a llegar allí. Entonces, al final, pues hubo un cambio de plan. Entonces es como, bueno, es que es parte de ellos. Si no tienen, ellos no llevan no sé, ahí en el poblado donde yo me quedé a dormir, era como si no tienen ni agenda para apuntar que tú vienes. Adaptación ¿Cómo y quieres? flexibilidad es lo ¿Cómo más quieres? importante. Que no sé ya si es el está. caso, pero pues bueno, es que es otra forma de ver los negocios, de ver la vida, es otra forma, sin más, Claro, distinta. claro. Al final, por ejemplo, esos aprendizajes, que eso sí que creo que le viene bien a los posibles coordinadores de viajes, por ejemplo, el tema de filtrar qué clientes son tus clientes. O por eso, por ejemplo, lo aprendí súper bien, porque en general de toda la gente que vino, la gente o sea, esos errores no se los tomaron a mal y eso, y a día de hoy casi con todos tengo contacto. Pero sí que hubiera a lo mejor un par de personas ahí que hicieron la situación un poco más difícil y que al final podían contaminar al resto del grupo. Entonces, por ejemplo, pues eso, al final, pues eso, todas esas cagadas, pues oye, son aprendizajes que después, este año, pues soy más... Ahí te tomas más bien o sea, te tomas bien en serio la cualificación de cada persona que forma parte de la experiencia, Claro. porque esto no es un viaje a la carta, esto Claro. es una experiencia diferente a la que esas personas tienen que sumarse y encajar, ¿sabes? Claro, Tienen que entrar Atraer dentro a de los viajeros correctos. claro. Que Ni no más puedes ni tener menos. otra misión. Por ir cerrando, ¿qué diferencias ves tú de tu vida anterior a la que tienes ahora? O sea,
Dices que sigues manteniendo el trabajo de aquí y sigues manteniendo como ese equilibrio, ¿no? Entre los dos mundos a través de ese puente que has construido. ¿Qué diferencias ves tú de un mundo a otro, de un trabajo a otro, de una forma de trabajar, la que tenías antes a la que tienes ahora con tu nuevo proyecto? Pues ya ves. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Pues claro, un poco lo que hablamos así antes detrás de cámara, que era cuando yo volví el año pasado después de hacer esos primeros viajes y volver a mi mundo real, ¿no? Mi mundo de siempre, y volver a meterme dentro de una habitación y volver a estar trabajando a jornada partida, o sea, todo el día dentro de 4 paredes. Sí. O sea, en plan, claro, no puedo, no Se te puedo, hace, o sea, ¿verdad? ya no puedo, claro, porque he descubierto la libertad, que sí, o sea, que estás trabajando y estás trabajando Muchísimo. un montón. Eso, claro, no van a venir los viajeros si no trabajas, pero pues te da la libertad de que elijo cuándo trabajo o en qué horario trabajo, desde dónde trabajo. Ahora estoy en España, pero el mes que viene pues me voy a Tanzania y a lo mejor antes de que entre viajeros y viajeros, pues oye, estaré en la isla, en Zanzíbar, pues, y estaré trabajando allí en la playa. Y vuelta, tranquilamente. Y seguiré trabajando. No, si Evidentemente, un aquí montón al de final horas. ya no Eso no diferencias para. entre lunes, domingos o martes. Claro. Trabajar vas a trabajar infinitas horas. Claro, Porque lo que estabas diciendo justo antes es vives pegado a un teléfono. O sea, el teléfono es una extensión de tu mano y a través de ahí o del ordenador vas gestionando todo, pero desde cualquier lugar, da igual. Claro. Eso es lo bonito. eso es, claro. No tendría gracia. Eso es lo que en principio el proyecto era una cosa que iba a ser pues como algo puntual 2 veces al año y más enfocado a que al final Kairanga tuviera pues también su trabajo, pues eso, que le diera la oportunidad de ir y venir y tal. Pero claro, al final yo a eso me he sumado, porque es que esa vida la quiero yo para mí. Claro. Claramente. Claramente. Es que a lo bueno uno se acostumbra muy rápido, Claro. Y luego volver a lo otro. Claro, y al final Difícil. él está pues, coordinando con los proveedores locales y tal, pero claro, yo estoy haciendo una parte de trabajo súper importante pues, para conseguirlo, ¿no? Pues, dar la cara delante de los Sí, sí, viajeros, sí. o sea, toda esa parte de gestión. Sí, sí. Y al final es como, claro, pues ya que estoy trabajando también quiero tener ese beneficio, Hombre, que no es evidentemente. el económico, que Claro, el económico claro. está de puta madre y lo necesitamos, pero que es el del tener el tiempo libre y el de la libertad. De que elijo dónde estoy, dónde quiero trabajar, cuántas horas, me gestiono los días como quiero. Entonces volver a la vida normal Chirría. está siendo difícil, sí. Sí, sí. Bueno, Bueno, el tiempo pero te va a decir. estoy en el camino, claro. Estás en el camino y el Estoy tiempo en el te dirá camino hacia y el dónde tiempo al fin, eso es. tienes que tirar. Eso Pero es. bueno, teniendo esto tan claro, yo me vuelo el año que viene donde puedes ir. El puente Sí. está construido. El puente está construido. Ahora ya pues estás empezando a cruzarlo. Claro. Pero también es cierto, tú tienes que pensar que mira lo que habéis conseguido en un año. Hay gente que no consigue esto en años y años. Y metiéndole a lo mejor el Mucho. 50% de energía, porque el otro 50% tú tienes Claro. que mantener el otro trabajo. Claro. O sea, Porque claro, si que es que fuese eso- a full, o sea, fuese al a full. 100%, ojo cuidado, Sí, Ojo cuidado. cuidado. ojo, cuidado. Sí. Sí, o sea, yo ahora mismo o sea, le dedico mucho tiempo, pero no estoy al 100% Claro. dedicada a los viajes porque al final pues tengo que mantener la otra parte De negocio. de negocio Sí. familiar, entonces no puedo al final estar al 100% en ninguno de los dos. Al Ujú. final estoy ahí Estás un poco ¿no? ya a 2 aguas. a 2 aguas, pero aún así haciéndolo a medias, lo que estamos consiguiendo, claro, es brutal. Absolutamente. Claro. Y porque yo ahora mismo tampoco quiero cargarme de más trabajo porque no tengo el tiempo para dedicárselo, pero sí, o sea, si quisiera, a día de hoy pues, podría vivir solo de los viajes. Sí. Ahora mismo podrías estar viviendo Claro. de los viajes tranquilamente. Sí, Me ha encantado. Claro. claro. Muy Sí, bien. claro. Ese es el fin. Que es el fin, claro. Es el fin. Tú ya tienes el lanyard negro, Hace Ya rato. tiene- Ya lo tiene. Ya tengo hace- collar. Ya tiene el collar negro. Tenemos que poner el de oro. Sí, pues ese se lo tenía que llevar ya, vamos, por goleada.
Qué bueno, María. Muy bien, María, pues yo la verdad que me ha encantado que vinieses, que te apeteciese, aún con muchísima vergüenza, porque vosotros no lo sabéis, pero tengo muchísima vergüenza aparecer en la cámara y todo. O sea, yo te lo agradezco un montón, porque creo que puedes inspirar a muchísima gente a pues, perseguir esos sueños, sea montando un negocio o no montando un negocio. No necesariamente hay que hacerlo, pero que sabes que hay que dar un paso hacia adelante, como tú, tomaste decisiones y una tras otra, bueno, pues te ha llevado hasta aquí hoy, cada cual pues igual de importantes. Así que yo estoy me parece muy que eres orgullosa. Es que me parece que eres ejemplo en muchos aspectos. O sea, absolutamente. Como alumna, como autora de los viajes, que lo tiene clarísimo de propósito, o sea, ¿sabes? De darle como un sentido, ¿no? No solo a, vale, sí, te llevo a Tanzania porque tengo allí 4 contactos. No, o sea, como que tiene todo mucho sentido. A una persona que lucha por sus sueños desde que decidió pues, irse a ese primer viaje, Vietnam, Camboya, no sé qué, hasta lo que estás consiguiendo al día de hoy. O sea, no sé, es que me parece que eres como ejemplo de muchas cosas. Tengo que prestar atención a la cualificación de los viajeros y todo eso. Pues a ver, eso nosotros lo hacemos también con los viajes, pero en este caso, en emprendimiento viajero, hacemos exactamente lo mismo. Donde podemos poner toda esa energía para poder acompañar, porque es sostener mucho durante bastante tiempo y para poder hacerlo a gusto, porque al final este trabajo es por elección, como dice Marta siempre, que no es por obligación, es por elección. Queremos acompañar gente que al final también nos vaya a reportar de forma intelectual o algo que nos vaya a aportar más allá de pues, el dinero de la formación. Y posibilidades de viajar a sitios. Pues eso también, eso, por supuesto. Ese es un factor importante. No, pero también donde pones tu energía, donde ponemos nosotros como empresa de formación la energía con los alumnos. Es muy importante. O sea, hay viajes donde yo no quiero contribuir. Porque creo que no van con nuestra filosofía y no van con nuestros valores. Entonces, no quiero poner creo energía. que encajas en ese perfil del avatar de nuestro cliente potencial. Que fue flecha. Creo que, o sea, encajaste y encajas de forma perfecta porque estás al hilo de toda la visión que tenemos, de nuestra misión, de cada uno de los valores y también de la personalidad que tenemos cada una de nosotras. O sea, es un match perfecto. Perfecto. Absolutamente. Así que no puedo estar más que orgullosa y deseando de irme contigo a ese viaje. Pues bienvenidas. Solo puedo darte las gracias por acceder aquí, a venir, a que grabemos esta entrevista. Sí. Compartimos la vergüenza. Al principio me ha salido ahí un poco... Igual lo cortamos, no pasa nada. No te preocupes. Los tartamudeos. Da igual. No te preocupes. Yo también. Si no, natural es como la vida. Tú decías que era hippie. Sí. Tú, pues ya está, natural es como la vida. Aquí, además, esto lo bueno que tienes son charlas y GPS. Y como pasa esto, pues no pasa nada. Si nos quedamos en blanco, no sabemos qué decir o lo que sea, pues da igual. Porque además esto es para nosotros. Y desde las conversaciones así más tranquilas y pues así contándonos la vida, creo que de donde más aprendizajes, en este caso la gente que nos está escuchando y viendo, pueden ahí como encontrar esos puntos en común. Así que muchísimas gracias. A vosotras. Y bueno, a todos los que nos habéis estado escuchando, espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Inspirado como una persona como María dio pasitos hacia cumplir sus sueños. Completamente. Todos con una vida, como he dicho, una vida de rutina, sencilla, una persona que soy súper sencilla, pero si al final vas peleando, pues puedes conseguir... No has peleado tanto, has fluido mucho más que peleado. Ha fluido. Has fluido mucho más que peleado. Pero he trabajado. Hombre, sí, pero trabajar fluyes sí. trabajando, Eso, pero no peleas. Eso. La lucha es otra cosa, pero el escucharte realmente, no escuchar aquí, escuchar más de aquí, creo que es la clave. Eso es. Para ir hacia el lugar correcto. Bueno, os vamos a dejar en la descripción la información de María, de los viajes, de fechas a lo mejor que tenga disponibles todavía. A lo mejor ya no hay disponibles porque nos apuntamos nosotras, así que lo siento. Bueno, o porque estás viendo estos meses más tarde. Claro, vamos a dejar la web, Instagram y demás para que podáis contactar directamente con ella. Igualmente, si tenéis alguna pregunta, comentario o lo que sea, que a lo mejor no se lo preguntáis a ella directamente, pero queréis que nosotros se lo hagamos llegar,
pues igualmente lo podéis dejar en comentarios, nos escribís y... O si quieres volver otro día y contestar tú misma. pues eso, por supuesto, también. Eso sería súper guay. Cuando me invites yo voy. ¡Uy! Fíjate. Pues prepárate. Prepárate, que nosotros cogemos el guante así de rápido, ¿eh? Pues prepárate. Así que nada, familia, pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, si os ha gustado, puñito para arriba, que nos vais a ayudar un montón para saber que, bueno, lo primero que está llegando el contenido y segundo que se está aportando aunque sea un poquito. Comentarios siempre bien recibidos y nada, si crees que esto puede inspirar a alguien, pues compárteselo. Y si no te quieres perder el siguiente que venga, Pues campanita, te suscribes y cada... Pues eso, pocas como semanas. cada X pues, habrá otro. Que vamos sin GPS por la vida. vamos sin GPS, o sea que es lo que hay. Así que nada, un abrazo. Chao.